Hemos estado hablando en esta serie que hemos comenzado ya hace un mes y hoy estamos en la quinta entrega de Conversaciones con Jesucristo, diálogos y encuentros que transforman vidas a partir de las narrativas de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Comenzamos la semana pasada viendo el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Y hoy pues vamos a seguir conversando acerca de ese encuentro. Malcolm Muggeridge fue una figura de renombre en la segunda mitad del siglo XX. Un gran intelectual, persona televisiva y un notable cristiano. Él describió en la primera parte de su autobiografía cómo poco después de graduarse de Cambridge pasó algún tiempo en algún lugar remoto de la India. Y esto fue lo que él escribió, y lo cito: tenía la sensación de que de algún modo, además de buscar, yo estaba siendo buscado. Pisadas resonando detrás de mí, una sombra que me seguía tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello. Yo también estaba huyendo y así estaba, persiguiendo y siendo perseguido. El perseguidor y el que perseguía, la búsqueda y la huida, fundiéndose al fin en una única inmanencia o luminosidad. Este intelectual inglés hizo de su experiencia algo aún más dramática al expresarla como un encuentro directo. Y esto fue lo que él añadió. Sí, ahí estaba, lo sé. No importa lo lejos y rápido que corriera, con todo, mirando hacia atrás sobre mi hombro, aún podía verte en el horizonte. Y entonces corría más rápido y lejos que nunca, pensando triunfalmente: ahora sí, ya me he escapado. Pero no, ahí estabas tú, viniendo tras de mí. Uno tiembla ante el salto final. No hay escape posible de Dios. Cierro la cita. Vayamos a nuestras Biblias, a Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Las inquietudes de un intelectual dentro de esta serie que hemos titulado Conversaciones con Jesucristo. Y hemos comenzado con esta historia de este intelectual llamado Malcolm Muggeridge, un inglés que fue muy sobresaliente en la primera mitad del siglo XX. Intelectual de gran data y una persona de mucha influencia, pues narraba cómo él trataba de escaparse de todo lo que tenía que ver con Dios, con su palabra, hasta que humildemente reconoció que no podía escapar y rindió su vida al Señor. De alguna manera u otra conecté esta historia de este hombre con la historia de Nicodemo, que es la que vamos a seguir viendo hoy. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, o de cierto te digo,
que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor añada su palabra. Hoy vamos a estar viendo, en adición a lo que ya vimos, dos características más de Nicodemo, y el domingo que viene vamos a estar viendo qué significa nacer de nuevo. A pesar de toda su preparación intelectual, Nicodemo entendía que Jesucristo, que él no conocía bien, simplemente lo conocía por el rumor público, por lo que había escuchado, por las referencias, por los testigos, por personas que se habían encontrado con él, pues de esa manera, de oídas y de manera referencial, él sabía de Cristo. Una persona como él, ¿qué necesidad podía tener de hablar con Cristo? Ya vimos su amplia preparación intelectual, pero a pesar de eso, él entendía, según las inquietudes que se sacudían en su alma, en su adentro, de que Cristo tenía algo que a él le faltaba. Él se le acerca a Cristo diciéndole: Rabí. De por sí, aunque no es totalmente justo con relación a quién es Cristo, pero por lo menos no había una persona prejuiciada como lo eran la mayoría del oficialismo religioso judío. Él no se le acerca a Cristo y le dice Señor, le dice Rabí, le dice maestro. Rabí significa maestro. En otras palabras, él se le acerca a Cristo como uno que es igual que él. Él era un moralista, una persona que se esforzaba en hacer las cosas correctas. ¿Cuán difícil se le hace a un moralista intelectual y religioso entender que tiene una profunda necesidad de Dios? ¿Cuán difícil se le hace? Porque el moralista e intelectual, y en adición a eso es religioso, entiende que a él no le falta nada. No sé cuántos de ustedes han hablado con personas que han dicho, no, es que yo no tengo la necesidad de arrepentirme. Otros ven la comunidad cristiana con desprecio y dicen, no, las iglesias están llenas de personas despreciables que vivieron una vida malvada, que vivieron una vida haciendo lo que les da la gana y ahora son cristianos. Pues precisamente eso es la iglesia. Sí, es verdad, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El gran problema del moralista es que él se sale de ese grupo porque él entiende que son los demás que están mal y no él. Qué difícil es para una persona sí reconocerlo. Cuán escarpado puede ser el ego silente de aquellos que han tenido éxitos sin dependencia de quien se lo dio. Lo peor, entiendo yo, que le puede pasar a una persona es que le vaya bien en la vida sin tener a Dios. ¿Por qué? Porque ¿para qué Dios si me está yendo bien? ¿Para qué Dios si gozo de salud, si tengo éxito, si tengo dinero, si tengo fama, si tengo todo lo que una persona quisiera tener? ¡Qué terrible! Ese ego se sale fuera de control. ¡Qué complejos pueden ser los enredos de las madejas del alma, que cree que solo necesita a Dios cuando cree que lo necesita! Es un lenguaje, es un juego de palabras. Cree que necesita a Dios cuando la persona cree que lo necesita. Pero nosotros necesitamos a Dios en todo momento. El Señor le dice a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Lo que hacemos, aún a veces cuando estamos en falta con el Señor y nos sale bien, es por la gracia y por la misericordia del Señor, no son por nuestros méritos. Y si aquel que tiene una vida controlada por él mismo, haciendo lo que él quiere,
Es decir, una vida sin Dios y le va bien es por lo que llamamos la gracia común, que Dios inclina a las personas a hacer cosas buenas o que le vaya bien en la vida por el puro afecto de su voluntad. Qué inestables pueden ser los pensamientos en torno a la vida espiritual, donde hoy crees, por las circunstancias que sean, y mañana no crees. Qué compleja es el alma humana, aún en los creyentes, donde hoy tiene mucha fe porque tiene unas circunstancias que te agobian, que te traen inseguridad, y mañana no tiene esa fe porque ya te sientes seguro. Lo triste es, ¿qué es lo que te está dando seguridad? ¿Tu ego? ¿Tu seguridad económica? ¿Tu bienestar? Así es el ser humano. Y tristemente hasta los cristianos. Hoy creo mucho porque hay un diagnóstico reservado, hay aviso de tormentas. Y esas circunstancias me llevan a ser sumiso. Pero inmediatamente el sol vuelve a brillar y el médico dice, no hay nada que temer, eso es una tontería. O pasamos por valles de problemas económicos o familiares y salimos y entonces un nuevo horizonte se asoma sobre nosotros. Entonces nos olvidamos de Dios. Entonces nos volvemos más intolerantes. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de tolerancia es proporcional a nuestro nivel de éxito. Cuídate más del éxito que del fracaso, porque el fracaso nos lleva a la humildad, el éxito nos lleva al orgullo, porque creemos que por nosotros. No sabemos qué lleva a Nicodemo exactamente a buscar de Dios, pero por lo menos, a pesar de todo lo que tenía, sintió grandes inquietudes por hablar con Jesucristo. Cómo los vientos de prosperidad pueden mecer el corazón durmiéndolo en sus relativos triunfos. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado. Hay gente que se duermen conduciendo. Y hay quienes hablan del dormir con los ojos abiertos, que tú no te das cuenta. Y hay veces que uno se despierta porque tiene algún compromiso y uno dice, oye, es temprano, voy a cerrar los ojos 10 minutos más. Y esos 10 minutos es la trampa. O usted come y se sienta en un sitio y se va. Y no vuelve. O personas que están viendo una película y la película lo termina viendo a ellos. Todo eso sucede porque nos vamos durmiendo sin darnos cuenta. Así mismo es el éxito, que va durmiendo el corazón y lo va tornando insensible. Este hombre todavía tenía sensibilidad en su corazón, porque su corazón no estaba totalmente en letargo por sus relativos triunfos. Todos estos casos tienen un común denominador: vivir sin Dios. Y qué terrible es esto. La necesidad por Jesucristo en la vida de Nicodemo llama la atención porque él no era un individuo común y corriente, como hemos visto. Un jurista sobresaliente, un principal entre los de su clase, uno que se paseaba por los pasillos más distinguidos del poder político y social de la comunidad hebrea. Vimos que su intelectualidad no fue suficiente como para ignorar a Cristo. Con esto no estoy endosando toda su vida, pero es notable cómo Teresa de Calcuta dio un extenso
no extenso, pero intenso más bien, discurso en la Casa Blanca. Y allí comenzó a hablar de la pobreza, de la vida y lo valiosa que es, y cayó en el tema del aborto. Y ahí estaba el presidente Bill Clinton y su esposa, el presidente Al Gore y su esposa, y ella dijo: Estados Unidos es responsable de la matanza y de la muerte de miles y miles de niños por el aborto. Al presidente en su cara. Y estaban serios, más tranquilos que una foto. Cuando terminó, muchas personas le aplaudieron, después de un silencio absoluto, aplaudieron, y le preguntaron al presidente que qué él tenía que decir cuando él no creía gran parte de lo que ella dijo. Y la respuesta de él fue la siguiente: ¿y qué yo puedo decir de una persona que no hay nada de qué replicarle? Todo lo que decían en contra de nuestro Señor Jesucristo era injusto, eran falsas acusaciones, su juicio fue de facto, testigos comprados, juicio manipulado, porque ninguna de las acusaciones de blasfemia, de trastornador del orden público, fueron justas. Nicodemo tiene la inquietud de acercarse a Cristo y ver realmente qué estaba pasando con esta persona. Vimos que él, con toda su preparación y poder, no pudo ignorar o marginar a Cristo. No fue suficiente todo lo que él tenía como para ignorar al modesto carpintero de Nazaret, al predicador itinerante que no pasaba inadvertido ni por los de arriba ni por los de abajo. No pudo resistirse al que arrancaba de los corazones reacciones de amor y de odio, de gratitud y de olvido. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo no era simplemente un gran intelectual, sino que era un hombre muy rico. Para ser un fariseo se llegaba o por las castas, es decir, las tradiciones de ser un fariseo de generación en generación. Los padres fariseos entrenaban a sus hijos desde pequeños para que cuando llegara el momento venir y colocarlo en una de las escuelas rabínicas que hubiera a la luz o a los pies de los mejores maestros para que pudieran llegar a ser fariseos. Para la época de Jesús eran como unos 6,000 y el Sanedrín o Corte Suprema de los fariseos era aproximadamente 70 hombres, compuestos por fariseos y saduceos. Los fariseos eran más ortodoxos, eran los encargados de que la ley se cumpliera y mantener con la pureza de la ley. Los saduceos eran liberales, no creían en los milagros y creían en algunos aspectos del Antiguo Testamento. Para ser fariseo había que tener dinero. ¿Por qué? Porque los fariseos normalmente eran hombres prominentes y aristócratas de la sociedad. Estaban en la cúspide de la pirámide social de su época. Eran hombres de negocio en su mayoría. Y deducimos entonces por esto que Nicodemo no solamente era fariseo, sino que era un principal entre ellos, lo que deducimos que era un hombre también de libertad económica. Y eso es sorprendente porque el que tiene dinero normalmente dice quién es Dios. Eso dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 30. Y dice el autor del libro de Proverbios: no me des riqueza ni pobreza, no me des tanta riqueza o no me des riqueza que diga, ¿y quién es Dios? ¿Para qué necesito a Dios si tengo dinero? Normalmente la persona muy brillante, muy intelectual, muy avanzada, muy estudiada,
puede caer en hacer de sus estudios sus ídolos, en hacer de su profesión sus ídolos, de hacer de su dinero y sus bienes materiales sus ídolos, y se torna más impaciente, más esquiva, ya no ve a los demás con amor, con ternura y con respeto, sino que su intolerancia a los demás está en proporción a sus éxitos. Pero no vemos esto en Nicodemo. En adición a su preparación intelectual, a sus estudios, era un hombre muy rico. Hay una referencia en la Escritura que parece confirmar esto. Juan capítulo 19, versículo 39, cuando Jesús murió, un hombre muy rico, también fariseo, José de Arimatea, y que el versículo 18 dice que era hombre rico, fue y le pidió el cadáver de nuestro Señor Jesucristo a Poncio Pilato, directamente al gobernador, directamente al procurador, al que tenía el máximo rango, y él tuvo acceso a Poncio Pilato, lo que dice que era una persona de influencia. Y ellos dos, José de Arimatea se encargó de la tumba de Cristo y Nicodemo se encargó de las especies y los aromas para embalsamar el cuerpo de Cristo. Y dice este versículo 39 de Juan capítulo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, partiendo de que aquí el texto original es 100 litras o libras romanas. Entonces esto vendrían siendo aproximadamente como 65 libras. Normalmente, probablemente estaban en polvo y algún siervo de Nicodemo la llevó hasta el lugar de la tumba. La apreciación del valor de esto es incierto, pero algunos señalan que eso vendrían siendo quizás hasta más de $100,000 en el día de hoy. No hay una data precisa, pero entre las especulaciones que se hacen es esta. Lo cierto es que vemos un dato al margen, las 2 veces que Cristo fue rico, en su nacimiento y ahora en su muerte. Y ambas riquezas fue porque alguien fuera de él se las donó. El caso es que Nicodemo, entonces, si puede desprenderse de un valor como este, entonces indica que era muy rico. Venía de una familia rica. William Barclay dice lo siguiente acerca de Nicodemo, y lo cito: allá por el año 63 antes de Cristo, cuando los romanos y los judíos habían estado en guerra, Aristóbulo envió a un cierto Nicodemo como embajador al emperador romano Pompeyo. Mucho más tarde, en los terribles días de Jerusalén, el que negoció la rendición fue un cierto Gorión, probablemente hijo de este Nicodemo. Bien puede ser que ambos hombres pertenecieran a la misma familia que el Nicodemo de la historia y que fuera una de las familias más distinguidas de Jerusalén. Si eso es cierto, entonces es sorprendente que este aristócrata judío venga a este profeta sin hogar que había sido el carpintero de Nazaret para poder hablar con él acerca de su alma. Cierra la cita. Definitivamente, Nicodemo es casi seguro que venía de una familia prominente y sí es seguro que era muy rico. No solamente es intelectual, sino que también es rico. Pero a pesar de ser intelectual y de ser rico, nosotros tenemos que ver a Jesús como Él lo estaba viendo para poder entender la trascendencia de su acto. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que es el Salvador, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nosotros lo sabemos y lo sabemos por fe y lo sabemos porque nos ha salvado también. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para Nicodemo, él era un predicador ambulante. Imagínese la escena, este hombre sumamente rico,
sumamente intelectual y tener que venir a hablar de su alma con este obrero. Imagínese eso. Quizás por eso fue de noche, probablemente. Probablemente. Pero ya veremos cómo Nicodemo después sale de la noche a la luz del día. Y eso lo vamos a estar viendo después. Pero el liderazgo, la influencia social y el poder económico no lograron retener a Nicodemo. Está bien, fue de noche, pero la noche o el día no fueron suficientes para que él tuviera calma en su ser, en lo más profundo de su alma. Sus bienes materiales, su glamour, se quedaban cortos ante lo más importante. Porque, ¿qué oyó Nicodemo que llamó la atención? ¿Cuáles fueron los testimonios que llegaron hasta él? ¿Qué fue lo que le dijeron? Que se inquieta de tal forma que tiene que ir a hablar con aquel hombre del proletariado. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a la conclusión? Yo tengo que arriesgarme e ir a hablar con este hombre. Sabemos que viene de Dios, le dice él a Cristo. No era él solamente. Él probablemente le dijo, si ustedes no quieren hablar con él, yo voy a ir a hablar con él. Y se hicieron los arreglos. No es que las riquezas y la intelectualidad sean malas. No. Lo que pasa es que a pesar de eso, nosotros necesitamos un encuentro con Jesucristo. A pesar de lo necesario que es el dinero y que la Dolce Vita puede darnos muchas facilidades, necesitamos un encuentro con Jesucristo. Por muy deslumbrante que sean las marcas y las pasarelas de Milán, necesitamos un encuentro con Jesucristo. A pesar de que las riquezas en ocasiones pueden calmarnos los nervios, y díganme, lo calman. Alguien dijo, el dinero no lo es todo, pero calma los nervios. Necesitamos un encuentro con Jesucristo. A pesar de que puede brindarnos la oportunidad de disfrutar una estupenda vacaciones en crucero por las islas griegas, o disfrutar una semana en un spa en las islas Fiji, nada de eso es malo. Si puede hacerlo, hágalo, llévese su mascarilla. A pesar de que podamos venir y montarnos en una góndola y un tenor cantando un do de pecho, notas relevantes, mientras nosotros nos meciamos por el vaivén de las aguas, eso no es malo. No es malo disfrutar de una buena comida, de un resort, nada de eso es malo. De caminar por los puentes de Praga, de ver los tulipanes de Ámsterdam, de venir y estar por la exuberante belleza de los jardines del Palacio de Versalles, nada de eso es malo. Pero comparado con Jesucristo, todo eso es vanidad. Nada de eso da sentido a la vida y mucho menos salvar. Intelectual y rico. ¿Qué más pedir? ¿Qué más pedir? Normalmente los seres humanos ponen sus esperanzas en el dinero y en su conocimiento. A partir de la Ilustración del siglo XVIII, la teología fue desplazada para colocar a la ciencia como la reina y la razón humana como la jueza de nuestras conciencias. Y después de ahí, todos los seres humanos, de alguna manera u otra, su esperanza está en su dinero o en la ciencia. Leslie Stevenson tiene un libro muy conocido llamado 7 teorías de la naturaleza humana. Después hay una edición mucho más reciente donde se habla de 13 teorías
sobre la naturaleza humana, donde él se auxilia de otros autores para entregarnos esa última versión. Pero él enumera las opiniones influyentes sobre la naturaleza humana iniciadas por pensadores prominentes que influyeron en sociedades enteras. Platón consideró que nuestro mayor problema era el cuerpo físico y sus debilidades. Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma y que todo lo material era malo. Marx entendía que los sistemas económicos capitalistas eran injustos y que por lo tanto había que cambiar esas estructuras. Freud decía que los conflictos internos entre el deseo y la conciencia eran lo que sumían al ser humano en el fracaso. Sartre decía que el problema del ser humano era no darse cuenta de que somos completamente libres y determinados por nuestro ambiente. B.F. Skinner dice que era no darse cuenta de que estamos completamente determinados por nuestros ambientes. Sartre dijo que era no darse cuenta de que estábamos totalmente libres. Y Konrad Lorenz era su pensamiento de que nuestra agresión innata es lo que nos hunde cada vez más en el sinsentido de la vida. Cada uno de ellos propone algo diferente. Todas estas realidades confirman, y en algo ellos tienen razón, es que todas estas realidades y escenarios que ellos plantean es que hay algo mal en el mundo. Y por consecuencia, hay algo mal dentro de nosotros. De alguna manera u otra, ellos apuntan, aún sin saberlo, lo que Calvino le llamó la depravación total del hombre, de que nacemos en pecado y que esa condición de pecado, como nos dice la Escritura, nos lleva a nosotros no solamente a estar enemistados con Dios, sino entrar en conflicto con nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que plantean cada uno de ellos como solución y lo que plantea la Escritura? Ellos entienden que el hombre es el origen del problema y además plantean todos ellos, sin excepción, de que el hombre es la solución del problema. El cristianismo coincide en las Escrituras de que el hombre es el origen del problema, pero la solución no está en el hombre, sino está en Cristo. De que siglos tras siglos, generación tras generación, estamos reconociendo que el hombre es el problema y estamos buscando en el hombre la solución del problema. Y no importa los fracasos, seguimos insistiendo en que el hombre es la solución, en que el hombre es el que va a traer paz, el hombre va a traer prosperidad, el hombre es que va a traer todo lo que el ser humano necesita. Y fracasos vienen y fracasos van. Lo único que nos salva literalmente es que miremos hacia arriba, nos humillemos y digamos, la solución viene de Cristo. Él no falla. La Escritura dice en el Salmo 39, 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. Proverbio 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Proverbio Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Siempre le comento de un artículo que salió en la revista Forbes, y ese artículo se titula La parábola de los 9 financistas acerca del poder. Expertos, empresarios y individuos que eran referentes en el área de las finanzas. Y este artículo salió el 22 de julio del 2012. Y dice el artículo que en el 1923
Un grupo de los más exitosos empresarios del mundo se reunieron en el Dr. Edgewater Beach de Chicago. Y en conjunto estos magnates tenían bajo su control más riquezas que las que había atesorado en el Tesoro de los Estados Unidos en ese momento. Año tras año los periódicos y las revistas habían publicado las historias de éxito de sus vidas. Vean lo que pasó con 7 de ellos aproximadamente 20 años después. Jesse Livermore, magnate de Wall Street, se suicidó. Leon Fraser, presidente del Bank of International Settlement, también se suicidó. Ivan Krieger, el líder más grande de los monopolios de ese momento, se suicidó. Charles Schwab, presidente de la metalúrgica más grande, vivió con dinero prestado durante los últimos 5 años de vida, murió sin un centavo. Arthur Ketten, el productor más famoso de cereales, murió insolvente fuera de su país huyendo de los acreedores. Y Richard Whitney, presidente de la Bolsa de New York, duró mucho tiempo en la prisión. Y por último, Albert Ford, miembro del presidente Harding, fue perdonado para morir fuera de prisión por soborno. Mis hermanos, lo tenían todo, pero no tenían nada. Y el que tiene a Cristo, lo tiene todo, aunque no tenga nada. Así de sencillo. Un moralista que además es intelectual puede ser una persona con un corazón muy endurecido. Porque dice, bueno, yo he actuado bien, yo he tenido éxito, yo soy una persona honesta, yo soy una persona trabajadora, yo no le hago mal a nadie. Nicodemo era una persona con ese perfil, intelectual y rico, un hombre con un comportamiento intachable. Y además de eso, muy religioso, porque él era un rabí, empresario, religioso e intelectual. ¿Qué más podemos decirle? ¿Qué más podemos añadir? Nicodemo era un hombre eminentemente religioso, pero a pesar de su vida de religiosidad, la Biblia dice que no somos salvos por creer o pertenecer a tal religión. Somos salvos por un encuentro personal con Jesucristo, donde reconocemos que nacimos pecadores y le pedimos perdón al Señor para que Él nos salve, para que Él nos perdone. Así que se tiene salvación, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Rico, intelectual y religioso. Se parece mucho a la historia que les voy a contar ahora, y con esto termino. Una viuda cría a su hijo y con muchos sacrificios lo inscribe para que vaya a la escuela, y con más sacrificio lo lleva a la universidad. Trabaja durante horas largas. A veces los vecinos le ayudaban con el niño cuando venía de la escuela, y después ella se fajaba a hacer las tareas con él. Fue un excelente estudiante durante su educación básica y secundaria. Consiguió que lo ayudaran y fue a una buena universidad, y allí se graduó con honores. Ella le decía constantemente a su hijo lo siguiente: quiero que vivas una buena vida, que siempre te manejes con honestidad, que siempre digas la verdad, que trabaje arduamente y que ayude a los más pobres. Qué buenos consejos le daba ella. Quiero que vivas una buena vida. Desde chiquito le decía, yo soy tu mamá, mira, yo no hago lo mal hecho, estoy trabajando fuertemente para que tú puedas tener tus estudios, tu comida, tu ropita. Le lavaba, le planchaba, criándose dedicada a su único hijo. Quiero que vivas una buena vida, que seas honesto, que siempre digas la verdad, que trabaje arduamente
y ayudes a los pobres. El hijo se graduó de la universidad. Ahora está trabajando y viviendo una buena vida. Sin embargo, nunca más volvió a hablarle a su madre. Recién graduado, le envió una tarjeta a su mamá, pero nunca más la volvió a ver, ni nunca más la volvió a llamar. Ante esta situación, cuando su conciencia lo mortificaba o se encontraba con alguien que lo conocía o lo llamaba para recriminarle que cómo puede ser posible que jamás haya vuelto a ver a su madre, que se sacrificó por él, para que él fuera lo que él es. Él simplemente decía que no tenía nada que ver con ella, porque yo estoy viviendo una buena vida, siempre digo la verdad, trabajo arduamente y ayudo a los pobres. ¿Qué le parece? Hay personas que le decimos, tú tienes que buscar de Dios, y ellos dicen, no, yo estoy viviendo una buena vida, yo estoy viviendo una vida correcta, yo soy un hombre honesto, yo soy una persona correcta, pero al Dios que te creó no le sirves. Y si no le sirves al Dios que te creó, ¿para qué vives? Si nosotros hemos sido creados para la alabanza y la gloria de nuestro Señor. Hay mucha gente con este perfil de Nicodemo, pero a diferencia de él vino a Jesús con inquietudes que solamente Jesús podía llenar. Usted que me escucha, ya tanto aquí como que me está viendo a través del internet, estas historias nos representan a nosotros. Y si usted entendió lo que quiere decir este mensaje lo que quiere decir es que todo aquel que escucha la palabra de Dios tiene que reconocer que ha vivido lejos de Dios y tiene que acercarse al Señor, pedirle perdón por sus pecados, para que el Señor le perdone sus pecados y usted tenga salvación. Si usted entendió eso, entonces es posible que Dios tenga propósito para su vida. Y ahí donde usted está, dígale, Señor, te pido perdón. Yo no quiero ser como ese hijo. Una vida moral, de conocimiento y de bien, entre comillas, no es suficiente. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Pídale perdón al Señor y venga a Él.